Ya, muy bien, vamos a empezar la introducción de nuevo. Mi nombre es Marcelo Medina, yo soy ingeniero de filtración industrial. Es una empresa que lleva 40 años en este mercado. Y como les decía, todo lo que se comporte como un fluido, que puede ser el agua, puede ser agua con algo que la hace espesa, que la hace, que tiene alguna particularidad especial, y obviamente aire, gas y un montón de cosas. ¿Por qué se lo digo? Porque este tema de la filtración es amplio. Bueno, la primera parte, que es cortita, unos 20 minutos, vamos a hacer una especie de mapa de todo lo que hay respecto a la filtración de agua. ¿Para qué lo hago? Para que ustedes sepan qué tipo de equipos hay. Después de esa especie de mapa, vamos a empezar con preguntas y respuestas. ¿Ya? Entonces ustedes me van preguntando todo lo que se les ocurra. ¿Por qué lo hago así? Porque así sé que quieren escuchar, porque podrías hablarles un montón. Pero mi idea es hablarles exactamente lo que ustedes quieren escuchar. Siempre hablamos de algo que se llama micrones. ¿Y qué es un micrón? Imagínense que ustedes tienen un cabello, un pelito, y lo cortamos por la mitad. Y ese pelo lo vemos de frente. Esos son 75 micrones. A esa escala podemos ver que la partícula visible más chiquitita son 40 micrones. Es decir, si yo tomo un frasco de una muestra y lo logro ver a contraluz, son 40 micrones o más. A esa escala recién empiezan a verse las bacterias. El rojo es un glóbulo rojo, para que ustedes se imaginen. En la sangre un glóbulo rojo son 5 micrones, 8 micrones. De ahí para abajo tenemos algunas bacterias y todavía los virus no se ven. Entonces, esta foto la voy a ampliar 100 veces más. Y cuando la amplío, empieza a notarse esto. La pseudomonas diminuta es esa cosa grande que tenemos ahí arriba, y ahí en adelante empiezan a aparecer los virus, las bacterias. Y a esta escala, ¿ustedes han escuchado hablar del equipo de osmosis inversa? Ok, el equipo de osmosis inversa filtra tan, pero tan fino que a esta escala donde se empieza, las bacterias son de este porte y los virus son de este porte, el poro de la membrana no se alcanza a ver. Porque el poro de la membrana mide 0,00005 micrones. Así de pequeño. Filtra hasta la punta de la patita de una bacteria, como para que ustedes puedan entender. Por eso, lo que sale al otro lado de la osmosis inversa es solo H2O. Esta lámina es un poco más compleja. Tenemos desde las partículas de 1 centímetro hasta las partículas muy finas, que podrían ser incluso algunas proteínas y algunas cosas que están muy disueltas. Para cada tamaño de partícula tenemos un sistema de filtración. Nosotros, por ejemplo, al principio, para lo que es bien grueso, podemos hacerlo por decantación o por filtros gruesos. Cuando ya tenemos algo de 10 micrones, ahí necesitamos sí o sí filtros, porque podría decantar, pero necesitaría, por ejemplo, decantar una semana para que todas esas partículas pequeñitas se quedaran abajo. Pero a veces no tengo una semana de tiempo para dejar el agua, por lo tanto necesito filtros. Y bajo eso ya tengo otro tipo de tecnologías para filtrar, como por ejemplo osmosis inversa, sedimentación, carbón activado, intercambio iónico, lechos de arena, mallas metálicas, cartuchos de profundidad, microfiltración, ultrafiltración, nanofiltración. Bueno, esto marea un poco porque son muchas tecnologías distintas, pero quiero mostrarles, como les decía, este mapa para que ustedes sepan que todo lo que hay en el agua se puede filtrar. Normalmente, lo que es más grande es más fácil y más barato. Y lo que es más fino en cuanto a partículas sólidas, obviamente es más caro. Pero lo que está disuelto, eso sí que es caro. Porque lo que está disuelto es aún más pequeño que las partículas que están disueltas en el agua. Así se ve por dentro un filtro. El filtro no es una malla regular, sino que es como una esponja. Tenemos ese tipo de filtro. También tenemos este otro tipo. Algunas fibras logran atrapar porque hacen como una especie de bosque donde las partículas se quedan agarradas entre las ramas o lo absorben incluso. Que incluso se le quedan pegadas a las ramas por absorción, que es la foto que está ahí de más abajo.
Ahí tenemos también cómo son algunas de las fibras. O sea, es decir, un buen filtro lo que hace es que sea rígido, que no pierda la forma. Por eso un filtro chino, por ejemplo, cuando tú lo aprietas, es blandito. El hecho de que sea blandito es que pierde la forma, por lo tanto, el grado de filtración que se supone que debe tener no es constante. Que ese es un gran problema. Cuando nosotros queremos retener partículas visibles e invisibles, pero que son sólidas para que el agua sea cristalina al otro lado, ese es el tipo de filtro que uno ocupa. ¿Por qué? Porque es grueso. Imagínense una partícula que quiere atravesar ese filtro. Si yo fuera una partícula, sería como un bosque de 2 kilómetros de espesor, donde la partícula va a toda velocidad y en alguna rama se queda agarrada. Por eso, por ejemplo, cuando yo tengo un filtro muy pequeñito en relación al caudal, hago que la velocidad del agua sea tan alta que las partículas que alcanzaron a agarrarse se desprendan y logren pasar al otro lado. Eso es porque la velocidad es muy alta. Entonces, cuando uno diseña un sistema de filtración, hay temas de no solamente el grado de filtración que quiero, sino también la velocidad, y que cada pesito que tú pagas por un filtro sea que alcanza a agarrar todo lo posible de material particulado. Y tú lo vas a ver cuando sacas un filtro que está bien dimensionado, sale negro o café o rojo. Si sale negro, tengo problemas de lodo, puede ser arsénico. También, si sale rojo, tengo problemas de hierro. Si sale café, normalmente son limos, arcillas. Entonces eso, pero la idea es que salga muy, muy colmatado. Hay otros tipos de filtros que son más baratos, que también los tenemos acá, que son bolsas. Cuando uno tiene 10, 20, 30 metros cúbicos hora, o sea, 10 litros por segundo, ahí filtrar con cartuchos es muy caro, entonces me conviene filtrar con bolsa. La bolsa, que también las tenemos ahí, tienen grados de filtración que me permiten desde pequeños granos de arena a casi bacterias. Son súper, súper versátiles. Otros filtros que también son bien utilizados, por ejemplo, en la casa, en la parcela, o para caudales de hasta 1 o 2 litros por segundo, son estos de acá. Y estos de acá los puedes usar con filtros de partículas. Hay algo que se llama también carbón activado. El carbón activado absorbe malos olores, absorbe cloro, absorbe algunos metales pesados. Para eso se ocupa. Y este tipo de formato se llama jumbo y es súper usado en la industria. Esto es una osmosis inversa. A grandes rasgos, la osmosis inversa es un equipo que, si le entra 2 litros de agua, 1 litro logra pasar y el otro litro se llama rechazo. El litro que logra pasar, que está filtrado, es permeado, y el litro que no logra pasar es rechazo. ¿Y por qué tiene que haber un rechazo? Porque ese es el agua que se lleva todo lo que fue reteniendo la membrana, lo que impidió el paso. Este es como un filtro que se va limpiando solito a costa de perder agua. Y es el más eficiente de todos. No hay un filtro más pequeño que eso. Con este filtro, por ejemplo, uno puede desalinizar agua y llevarla a agua potable. Eso es lo que hacen las plantas desalinizadoras. El sistema más grande, pero se necesitan algunos tratamientos previos para que el agua pueda ser pasada por esta membrana. Esta membrana filtra muy bien, pero es muy delicada. Y de ahí, entonces, que si yo tengo una mala calidad del agua a la entrada de estos, en vez de durar 5 años una membrana, me puede durar 2 semanas. Es crítico. Bueno, acá no se ocupan mucho, pero estos son los ablandadores. Los ablandadores tienen un método de absorción, que son estas bolitas de acá. Es una resina. Se dice resina de intercambio iónico, porque atrapa la dureza y las sales con una carga magnética y las absorbe, y luego cuando ya esta resina se colmató, entonces se ocupa algo que se llama salmuera para lavar esta resina. Entonces, en contacto con la sal, la resina suelta todo lo que había agarrado, y ese es el momento donde se retrolava. Una vez que se retrolava, la resina vuelve a tener la capacidad de retener todas las sales.
¿Y qué hacen esas sales? Este es el problema. Cuando tú tienes, por ejemplo, una caldera, cada milímetro de incrustación significa un 10% de pérdida de energía, porque esta sal es aislante térmica, entre otras cosas. Aparte también, estas incrustaciones restringen el flujo, provocan cavitaciones y provocan un montón de cosas. Acá no lo ven mucho porque el agua es blanda, pero así lucen muchas cañerías, sobre todo con el paso del tiempo y sobre todo cuando hay diferencias de temperatura. Por eso es típico en calderas, intercambiadores de calor, etc. También ustedes deben haber visto estos equipos, filtros de arena o multicapa. Un filtro de arena adentro tiene arena. Un filtro multicapa tiene arena. Y además carbón activado. Y además cuarzo. Y además, no sé, antracita o cualquier otro tipo de arena que le dé alguna propiedad. Porque si tienes manganeso, si tienes fierro, si tienes alguna cosa, a ese filtro le agregas una capita que permita solucionar ese problema. Les voy a mostrar un sistema de filtración automático que sería como la joya de la corona. Para grandes caudales, donde tendría que limpiar y volver a limpiar y volver a limpiar, se ocupa este tipo de filtro. Hay pequeños y hay más grandes. Este en particular es más grande. Consta de unas mallas. Esas mallas pueden ser tan grandes como 1000 micrones, que sería 1 milímetro, o tan finas como 25 micrones. El sistema de los filtros automáticos es un sistema eléctrico que en el momento en que ya se tapó la malla, ocupa la presión para succionar todas las impurezas y durante un proceso que dura menos de 1 minuto, lanzar toda esa purga al alcantarillado o donde ustedes lo dispongan. Pero mediante un sistema de succión, en tan solo este equipo, en particular 40 segundos, ocupando 200 litros de agua, logra limpiarse. ¿Cómo lo detecta? Puede ser por tiempo, cada 6 horas, una vez al día, o por presión. Porque a veces el agua cambia de condición, entonces imagínense, por ejemplo, hay un terremoto o un aluvión. Entonces ese filtro empieza, obviamente, a lavar mucho más rápido, más frecuentemente, y son una gran solución para lugares que están muy lejos o problemas que son muy, muy grandes. Y también les quería mostrar un video que es bastante interesante. Muy bien, les presento agua de estanque mirados en un microscopio de contraste. Ahí tenemos. ¿Qué es esto? Este es agua que se tomó, imagínense que este es el fondo del estanque de agua donde se almacenó agua de un pozo. Entonces ahí vemos que las bacterias, hay unas que están flotando y nadando, hay otras que están más abajo. Para eso se ocupa los equipos ultravioleta y los filtros, justamente. Esas son las cosas que nos enferman de la guata. Aquí tengo agua de pozo. Depende de la napa, depende de la profundidad, depende también de si hay un animal muerto en el aguas arriba, donde tú vas a tener más o menos, ¿ya? Pero el tema de la contaminación microbiológica es interesante. Les voy a volver a mostrar el otro que era agua de pozo. Este video, la primera vez que lo vi, me encantó. Esto es de un amigo que es científico y en su momento estábamos jugando con agüita y me dijo, mira lo que mucha gente toma y por eso se enferma. Y finalmente, en este mapa que yo les digo, que les estoy mostrando, porque hay muchas otras cosas, les quiero mostrar el tema de la ultravioleta. Este video lo hice yo en 3D y muestra el interior de un equipo ultravioleta. La ultravioleta es una longitud de onda, así como la longitud de onda del Sol, que una de las grandes ventajas que tiene es que mata las bacterias. Así como el mar, la sal mata bacterias, si no, no existiría, no sé, sería muy difícil la vida llena de bacterias, la sal las mata. Así también los rayos del sol también van matando y regulando la sobrepoblación de bacterias. Entonces, esta es una ultravioleta. Mira, esto no es un filtro, no es que pasa el agua por la ultravioleta y sale al otro lado limpia, sino que pasa por el agüita por la ultravioleta y salen las bacterias casi muertas, casi
casi asadas, por decir, pero no se pueden reproducir. ¿Ya? Todavía viven y van a vivir un par de días más, pero no pueden reproducirse. Entonces, esa es la gran ventaja. En particular, este equipo tiene 6 lámparas, es para caudales de unos 10, 20 litros por segundo, y hay para más, hay para todo, desde lo más pequeñito que tú puedes poner en la casa debajo del lavaplatos a lo más grande. Ahí me fui en una volada creativa con el tema del video. Ahí estoy con un desarme y un armado. Siempre es lo mismo, es una carcasa que adentro van las luces, y para que no se quemen, para que no estén en contacto con el agua, se ocupa entonces algo que se llama manca de cuarzo. ¿Por qué se ocupa cuarzo? Porque es resistente y muy transparente. A grandes rasgos, un buen filtro no necesariamente es el más caro, tampoco es el más barato. Es el que te va a permitir tener la seguridad de que tu problema está bajo control. A veces la calidad del agua de un día para otro varía muchísimo, y entonces el filtro no se comporta igual. Porque el filtro, para que tú entiendas, soluciona el 80% de tu problema. Pero si tu problema es muy grande, ese 80% del problema que solucionó no es suficiente, ¿ya? Entonces, un filtro bien dimensionado te da seguridad, te asegura una calidad. También te evita los problemas de que el filtro se te tapa cada rato. Y a lo largo del año, aunque sea una inversión al principio un poco más alta, en el año un buen sistema de filtración te va a salir más barato. Porque el sistema de filtración gasta energía eléctrica, tiene pérdidas de carga en la línea, necesita insumos, y todo eso, cuando tú sumas todo eso, un buen sistema, en el año te sale más barato y obviamente tiene una calidad mayor. ¿Ya? Ok, acabo de presentar entonces el mapa. Ahora lo que más me interesa a mí son las preguntas. Así, de lo que ustedes quieran. Estoy capacitado para responder muchas tipos de situaciones. Por favor, ¿cuál es su nombre? Guido Segura. Ok, don Guido, cuénteme. El cuerpo humano, desde que nace del vientre de la mujer, viene con un sinnúmero de defensa propia de su creación, de su gestación. ¿Por qué esta bacteria, estos microbios que son tan insignificantes, son tan chiquitos, invaden a la larga la defensa que tiene el cuerpo de la persona, incluso, llegan a matarlo? Sí, claro. Cáncer, qué sé yo, y otras enfermedades terminales. Sí, bueno, es una pregunta que es técnica y además es filosófica, tiene varios componentes. Indudablemente, la forma en que hemos vivido ha cambiado. Hace 100 años podías beber agua de un río, podías ir al sol y el sol no te quemaba. Y habían había más espacio y había cosas más naturales. Tú comías un tomate y ese tomate, la cáscara no te hacía mal, no tenía pesticidas, y el contenido en sales minerales de ese tomate era 3 veces mayor, ¿ya? Entonces, en ese contexto, el cuerpo está recibiendo de los alimentos menos ladrillos para construir una defensa adecuada. ¿Ya? Menos materia prima, menos minerales, menos vitaminas. ¿Ya? De ahí entonces tenemos más agentes agresivos y le estamos dando al cuerpo menos materia prima para que se pueda defender. Y de esa necesidad entonces tenemos que protegernos, porque el organismo adentro necesitamos las bacterias. No es que todas sean malas, sino que, por ejemplo, en el estómago, si no tuviéramos las bacterias buenas, para eso existen los probióticos. Cuando, por ejemplo, tomas tienes un tratamiento médico con antibióticos, y eso mata lo malo, pero también lo bueno. Y después hay que volver a poblar todo ese ecosistema que tenemos adentro. Así que dentro de ese contexto es donde ahora, mucho más que antes, tenemos serios problemas de una contaminación que antes no había y para lo cual el organismo no está preparado. Me voy a ir también por el lado del consumo humano, y se está hablando del agua mineralizada, que es mucho mejor que el agua purificada. El concepto de osmosis inversa es del agua purificada o
mineralizados? Súper buena esa pregunta, sobre todo para aquellos que, aprovechando la abundancia de agua natural que hay acá, podrían hacer algún tipo de agua purificada, etc. En la naturaleza, en el ciclo del agua, el agua al caer se va mezclando con el terreno y empieza a tener muchos minerales y otras cosas. De hecho, en la naturaleza, si fuera agua pura, de manantial, tendría muchísimos minerales que normalmente están bien equilibrados, aunque a veces no. Por ejemplo, en Coyhaique están las cavernas de mármol y hay un lago hermoso de color azul, turquesa. Ese color se los da la cantidad de sales que hay ahí. Por lo tanto, tomar de ahí no es buena idea. ¿Ya? Ok. Y cuando finalmente el agua se evapora, se produce una purificación natural donde el agua es prácticamente perfecta. Y sube las nubes y de ahí baja, y baja como agua destilada, sin ningún tipo de mineral, sin ningún tipo de nada que no sea H2O, porque se destiló, se sirvió, por decirlo, se evaporó y luego se condensó y finalmente cae. Entonces, aquí te voy a responder si uno se pierde en la nieve, estás una semana y tienes sed y empiezas solo a tomar agua derritiendo nieve, ¿qué te pasa? Te puedes morir. Pero si el agua está ultra pura, claro, lo que pasa es que la sangre necesita una dosis de minerales. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro se comunica con el cuerpo por impulsos eléctricos y el agua sin minerales no es conductora. El agua con minerales es conductora, y como nosotros somos un 75% de agua, creo que un poquito más, necesitamos conducir electricidad para que los impulsos eléctricos puedan transmitirse por el cuerpo. Por lo tanto, de ahí que podemos morirnos si tomáramos solo agua derritiendo nieve. Entonces, la osmosis inversa toma el agua y artificialmente le quita todas las sales. Eso es un agua que está blanda, que está pura, que no tiene bacterias, pero si a la larga solo te alimentas de eso, solo bebes eso, podría producirte serios trastornos, calambres, trastornos también psíquicos, porque la sangre empieza a perder minerales, electrolitos y todo eso para la conductividad. Entonces, para poder tomarla tienes varias formas. Yo atiendo a las empresas que hacen agua mineral, agua purificada. ¿Qué hacen? Puedes tomar agua que sale del equipo de osmosis y la mezclas con agua filtrada. Por ejemplo, un 80% de agua de osmosis y un 20% de agua filtrada y esterilizada. Y con eso le aportas una cantidad de sales X. ¿Ya? Lo otro sería no ocupar una osmosis, sino ocupar un muy buen sistema de filtración si es que yo tengo agua muy buena. Porque, por ejemplo, si yo tengo un manantial y el manantial le hago un análisis de agua y tiene un balance de minerales bueno, ¿para qué se lo voy a quitar? Lo único que necesito es filtrar, esterilizar, aplicar ozono y envasar. Entonces, ahí nacen los conceptos de agua destilada para un radiador, agua purificada si tienes un manantial, agua blanda, que es agua que se le quitó el hierro y magnesio. Sí, calcio y magnesio, sí. Ese es la dureza del agua, el 80% de ese problema es calcio y magnesio. Y muchas otras cosas, pero la parte grande es calcio y magnesio. ¿Ya? Entonces ahí viene el concepto de agua blanda. ¿Tú puedes tomar agua blanda? Por supuesto, porque tienes el resto de los minerales y es un agua dulce. El agua salobre, llena de minerales, por ejemplo, el agua del rechazo de una osmosis inversa es salada y está llena de minerales, de todo lo que no logró pasar al otro lado. El agua del mar, por ejemplo, es el agua más salobre que hay. El agua del mar tiene, esto se mide en ppm. Un ppm es un gramo de algo que no es agua en un metro cúbico.
Entonces, por ejemplo, un agua blanda son 200 ppm, es decir, si tienes 1000 litros de agua, hay 200 gramos que no son agua, que podrían ser sales y otras cositas. El mar tiene entre 32.000 y 40.000 ppm, que quiere decir que en 1000 litros de agua tienes 40 kilos de cosas que no son agua. O sea, en una tonelada de agua hay 40 kilos, ¿ya? Y por eso es tan salobre, ¿ya? Así que, bueno, esos son algunos datos para que ustedes sorprendan a los amigos. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna consulta? Por ahí alguien me estaba preguntando las osmosis inversa para la casa. ¿Les interesa ese tema? ¿Sí? Ya. En Sodimac ustedes pueden encontrar osmosis inversas que vienen en pack de más chiquitito y otro más grande. Yo en particular tengo en mi casa el más grande. El más grande tiene 5 etapas. Entonces viene el agua y como si tú la haces pasar directo a la membrana no te dura nada, porque es muy delicada. No, por ejemplo, no soporta el cloro y no soporta algunas sales fuertes, porque se pegan, se incrustan y entonces el proceso del 100% de la membrana, después ya empiezas a filtrar con la mitad de la membrana y después ya casi no te sale agua y finalmente muere. Igual estas membranas tienen duración de 6 meses. Entonces, ¿para qué sirve? El pack es aproximadamente de este porte. Tiene un filtro chiquitito de partículas. Luego, un filtro de carbón activado. Y el carbón activado sirve para sacarle el cloro y sacarle algunos metales pesados y sacarle malos sabores, malos olores. Y después viene alguna resina, algún antiincrustante, algunas cosas así. Antes de pasar a la membrana, que como les decía, filtra en 0,00005 micrones. 100.000 veces más pequeño que un glóbulo rojo. Y la capacidad de producción de esa osmosis es chiquitita. Entonces, las gotitas se van acumulando en un estanque chiquitito. Y ese estanque tiene 5 litros. Amor, ¿cuánto tienes? ¿5, 7 litros? 8, ya. Tiene 8 litros el estanque y en el día tú podrías sacar un poquito más de 2 estanques. Piensa que máximo 20 litros al día. Entonces, estás en la casa, debajo del lavaplato, está la llave normal y pones al lado el agüita que produce esta osmosis inversa, que es una llavecita chiquitita que es como para cocinar, para tomar, para hacer el café. Ahora, ¿qué es lo interesante? Si con esa agua tú lavas por ejemplo, vasos, entonces los vasos te quedan perfectos y no se te manchan. El café, el té, si tú con esa agua que no tiene ningún mineral, tú haces un té rico, un café rico, a 80 grados Celsius, por favor, eso te queda perfecto. O sea, es ideal para cocinar, es ideal para ese tipo de cosas. O sea, si quieres un buen café, agua del equipo de osmosis y agua a 80 grados. ¿Cierto? Sí, mi novia es experta cocinera y ella siempre me reta cuando subo la temperatura y paso de 80 aguas porque quemo el café. Ya, muy bien. Te paso el micrófono. Consulta, con esto de la osmosis, ¿yo puedo hacer un filtrado para un vino, por ejemplo? Un vino, elaborando un vino, en el proceso del jugo, digamos, para llevarlo a vino. Ya. Ok, excelente pregunta. Es un seminario entero ese tema, el tema de los vinos. Uno de los ingredientes del vino obviamente es agua. El agua entra en el proceso. En el proceso del vino hay varios factores que intervienen. El agua es lo más fácil, porque con el agua lavas las cubas. El agua, bueno, básicamente lavas, enfrías también, porque también el agua te sirve para enfriar y interviene en otros procesos. Entonces, lo que se hace con el agua es nunca aplicar algún oxidante, como cloro, como ozono. No puede llevar nada de eso, porque esta frase es bonita también para que ustedes puedan sorprender a los amigos. Altera las propiedades organolépticas del agua. Y al alterar esas propiedades le cambias el sabor a cualquier cosa. Por ejemplo, agua con cloro cambia las propiedades, entonces cuando entra en contacto con un alimento, lo oxida. ¿Ya? Entonces, lo que se ocupa para el agua es, filtras, ¿cuánto? 5 micrones. Y luego, ultravioleta. ¿Cuánto? Al menos 16 millijoules por segundo. Con eso te aseguras de que tu agua esté en un 99.99% estéril.
lista para el contacto con el vino. Ok, ya eso es para el agua. Y en cuanto al vino, el vino, mientras más lo filtras, más lo aporreas. Entonces, de ahí que el tratar de manejar todo con ciertas temperaturas bajas lo hace un proceso más caro. Curiosamente, el vino orgánico te sube de precio, y el vino que es impulsado por bomba, a granel y filtrado en forma salvaje, a lo bestia, es más barato. Entonces, bueno, un vino, realmente lo que se necesita es, algunos van a un proceso de abrillantamiento, otros a un proceso de desinfección. Entonces, tienes algo que se llama placas filtrantes, que tienen que sirven para lo grueso. Yo he visto también unos filtros de vacío, son como una piedra pome que va succionando por vacío y después vas raspando toda la borra que va quedando, y esas son las etapas al principio, las que te sirven para que el vino esté bueno para la siguiente etapa, que es la más cara, porque eso, filtrar grueso, yo ya les dije que es barato y es fácil, pero lo caro es lo que viene. Entonces normalmente en vino se filtra 1.2, 0.65 y 0.45 micrones. ¿Por qué? Porque en 1.2, en 0.65 y en 0.45 micrones absolutos, hay 3 bacterias que son las que nos causan problemas. Entonces, antes de envasado, eliges uno de los rangos dependiendo del problema que tienes, y justo antes del envasado se filtra, por ejemplo, 0.45, y con eso ya puedes tener la certeza de que el mismo proceso de fermentación con una temperatura adecuada no va a haber proliferación bacteriana que te vaya a echar a perder el vino. Para eso es, ¿ya? Así que, resumo, filtración gruesa y luego una filtración absoluta previo envasado, para ya estar seguro de que no vas a tener problemas de sobrefermentación y otras cositas que podrían haber en las bacterias. Perfecto. Muy bien. Me encantaría seguir respondiendo, no sé si alguien tiene alguna otra duda. A la hora de hacer una comparación entre la filtración por ultravioleta y ozono en un campo que tenga, no sé, un campo grande versus un campo chico, los equipos a utilizar van a tener un costo. El equipo de ozono tiene un costo y va a funcionar mejor en un sistema de riego pequeño, versus el ultravioleta, quizás va a funcionar mejor para un sistema de riego de mayor tamaño. O sea, si algún frutal de una caseta, de un pozo profundo. Súper bien esta pregunta, porque así aprovecho de hablar de dos cosas. Hay una gran diferencia entre la ultravioleta y el ozono. La ultravioleta es una luz que no filtra, no quita, no le hace nada, físicamente no le hace nada a la bacteria, pero por dentro alteró el ADN y no se puede reproducir. Y como las bacterias duran muy poco, entonces mueren a la media hora, a los 2 días, y ya no hay bacterias, ya no hay unidades formadoras de bacterias, que se llama, es como la palabra técnica. Para seguir sorprendiendo a los amigos, la bacteria pasa a pirógeno y no puede formar colonias de bacterias. En cambio, el ozono, que tampoco es un filtro, imagínense que echar ozono es echar cloro, pero 3000 veces más potente. Por lo tanto, con una pequeña dosis, eso es muy, muy efectivo. Contra todo, desde olores, desde, por ejemplo, las personas que fuman, pones ozono y interactúa con todo lo que encuentra el ozono. Normalmente en una tormenta eléctrica, esas descargas eléctricas generan ozono en forma natural, y es como un olor metálico, en muy poquita cantidad, ¿ya? Ahí es una forma como para que ustedes sientan qué es el ozono. Ustedes muchas veces lo han sentido, quizás sin haber sabido. El ozono es bueno y es malo. ¿En qué sentido? Que como es, por ejemplo, nunca se ocupa en viñas porque te altera el vino, porque actúa, oxida todo lo que encuentra. Ahora, ¿para qué sirve el ozono? Por ejemplo, si tú tienes
agua, la acumulas, ahí podrías poner ozono, porque como es un desinfectante, empieza a actuar sobre las algas, sobre las paredes, sobre las bacterias, sobre el microbio, sobre todo. ¿Ya? Ahora, el ozono, fabricar ozono es más caro que producir ultravioleta. Aunque en pequeñas cantidades, el mismo equipo que tengo ahí, o sea, si le cambias la lámpara, en vez de fabricar o generar estos rayos que esterilizan bacterias, genera unos rayos que en contacto con el oxígeno del aire, el O2, que es oxígeno, se transforma en una molécula más inestable que se llama O3. El O3 es ozono. Y esa molécula inestable lo que busca es cualquier molécula de carbono, todo lo vivo tiene carbono, cualquier molécula de carbono para generar CO2 más O, es decir, O3, que es ozono, más C, que es carbono, igual CO2, que es un gas, más un residual de oxígeno, es decir, lo vaporiza. Es tremendamente violento y es rápido. Entonces, yo lo que haría con agua de pozo para riego no es ozono, sino que quizás ultravioleta o quizás aireación, porque cuando tienes mucho problema de microbiología, no es suficiente el ozono, tampoco es suficiente la ultravioleta y necesitas algún sistema previo de aireación, ¿ya? Entonces son problemas un poquito más difíciles. Normalmente, previo al riego, los parámetros que te interesan en riego es coliformes fecales en el margen de la ley, y luego el tema de que no te vayan a tapar el sistema de riego, si es por microaspersión, etc. Y finalmente, claro, que no sea agua salobre. Cuando riegas con agua de más de 2000 ppm, eso se llama salobre y podrías estar ya teniendo problemas con el terreno y por lo tanto con la cosecha. Entonces es un problema un poquito más complejo. Normalmente lo que se ocupa es la bomba del agua de pozo se filtra a un grado de filtración normalmente alto, 200 micrones, y con eso alcanza. Si el pozo está muy malo por alguna razón, entonces habría que pensar en desinfectarlo o esterilizarlo con agua, ¿ya? Pero como son altos caudales, ese es el punto, que normalmente esos procesos son caros, porque estamos hablando de muchos litros por segundo. Entonces cualquier solución que tenga que ver para lo fino, que hemos hablado, mientras más fino más caro, por eso hay que analizarlo, ¿ya? Pero normalmente un sistema de filtración básico te protege, y si tuvieras algún coliforme y demasiado, existe un sistema que se llama canalización. Si el agua está muy mala, la pasas por un equipo ultravioleta, el equipo se empaña. Como es vidrio, se empaña. Entonces no se puede ocupar la ultravioleta así como con los equipos que ustedes conocen así. Lo que se ocupa son las lámparas encimita del agua pasando. Encimita se llama esterilización superficial. ¿Ya? Y son como varias en paralelo. Es un ducto por donde se esteriliza superficialmente. No tiene muy buena eficiencia, pero no es tan caro. Entonces ahí, como te digo, el problema es un poquito más complejo, pero por ahí va. Así que recuerden, la ultravioleta es muy buena, es muy barata, los equipos casi no consumen energía, pero no deja residual. Y el ozono se fabrica por ultravioleta o por arco eléctrico cuando necesitas mucha cantidad. Y sí deja residual, pero es más difícil de manejar por el tema que te irrita la piel, te irrita los ojos, es bien molesto en concentraciones de menos de 0.4 ppm, súper bien. Y más de 0.4 ya te empieza a irritar. Y sobre un ppm hay que arrancar. Bueno, a todo esto, todo lo que les estoy mostrando y la mayoría de las cosas que ustedes pueden ver, muchas de esas las tengo y si no, tengo muy buenos amigos que las tienen. Entonces, ustedes pueden encontrar siempre una solución y yo los puedo guiar, sea que tengo o que no tenga producto. Y ya. ¿Alguna otra consulta? Tener un complejo con piscina, ¿me sirve el ozono? Ya. Sí, la respuesta es sí. El tema es que es caro. ¿Qué tienes en la piscina? ¿Temperatura ambiente o ambiente? Ya, eso es más fácil. Sí, el gran problema siempre son ¿cómo se llama? Las piscinas temperadas.
Mira, el sistema que se inventó para las piscinas es estar constantemente filtrándolo con un filtro de cuarzo. Y el cuarzo es lo más barato. Estamos hablando de 50 micrones con suerte. Si está bien mantenido, 50 micrones. Y si no, se produce algo que se llama microcanalización. Podría ser 1000 micrones esa cuestión. Entonces, si quieres agua muy pura después del filtro de cuarzo, tendrías que ir por filtro de bolsa. Y con el filtro de bolsa, teóricamente, no necesitarías cambiar el agua de la piscina. Y el ozono sí, pero el problema es la cantidad. Porque estamos hablando que tienes una piscina de 10 metros cúbicos, 20, 30 metros, que son metros cúbicos, es harto en recirculación. Entonces quizás te conviene ultravioleta más que el ozono. Porque como estás filtrando, mira, las bacterias para vivir necesitan una casa. ¿Qué es la casa? ¿Dónde buscan vivir? En las partículas, en las incrustaciones, en esas cosas. Pero si el agua está limpia y le vas quitando la tierra, la bacteria no puede vivir. Y si más encima la esterilizas, entonces, al final, el sistema que te digo te puede costar 5 veces menos en comparación con ozono, y la cantidad de microbiología te la va a mantener muy baja, no perfecta, pero sí baja. Y lo mejor es que te va a hacer muy cristalina el agua. Entonces, con eso evitas tener que estar reponiendo. Exacto. Y si tuvieras para aprovechar piscina temperada, ahí sí que hay graves problemas de contaminación microbiológica, y sí se justifica usar ozono. Sí, pero ahí, porque como es agua que la estás calentando, que hay una inversión más grande, es agua más cara. Y ahí sí puedes aplicar ozono en bajas dosis, y sí, podría ser una buena alternativa. ¿Ya? Bueno, creo que hemos cumplido con todos los objetivos de lo que yo les decía, de las preguntas, y después de esta charla yo voy a estar ahí atrás para responder y mostrar. Me encantaría que ustedes tomen los equipos, que los toquen, quiero que los aprieten, quiero que entiendan la gran diferencia entre un filtro chino y un filtro que tiene una vida útil más larga y que filtra mejor. ¿Ya? Ahí, entonces, como les digo, van a encontrar ultravioleta, filtros de cartucho y filtros de bolsa. Así que muchas gracias por toda la confianza y por su tiempo. Bueno, muchas gracias.